Buenos días, ¿cómo se encuentran hoy? Muy bien, me encanta escuchar eso. Vamos a dar inicio entonces. Lo que hoy quiero decirles el día de hoy es algo que de pronto puede edificarles y ayudarles bastante. Si me pueden entender, espero que pueda ser algo que les ayude bastante en esta mañana. ¿Fueron edificados? ¿No mucho? No, ¿cierto que no? Se necesita un poquito de orden para que haya edificación. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente acerca de eso. Tenemos un pasaje en el cual algo estaba ocurriendo en la iglesia de Corintios, donde no se presentaba orden en el culto y por lo tanto no había edificación para la iglesia. Y todo parte de algo que está en el corazón de Pablo. Y es que como Dios es, así debería ser la iglesia. Y como Dios es, así deberíamos ser nosotros. Yo quiero invitarlo esta mañana a que usted disponga su corazón para examinar este pasaje de Primera de Corintios 14, versículo 26. No solo porque creo que nos va a hablar como iglesia, y yo creo que esta mañana en particular este pasaje habla mucho acerca de quiénes somos como iglesia, pero creo que también nos presenta un reto muy grande como individuos, como personas. Y el reto que yo le quiero presentar esta mañana es este mismo. Como Dios es, usted es. Usted actúa y vive y es como el Dios al cual adora. Porque eso es lo que Pablo quería que la iglesia fuera y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. Esto es tan importante, porque determina cada acción, cada reacción y cada decisión que nosotros tomamos en nuestra vida. Así que este pasaje habla mucho más allá de eso. Pero leámoslo juntos y creo que nos va a empezar a aclarar un poco más el panorama. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26. Dice lo siguiente: ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada uno aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado se le es revelado algo, que calle el primero, porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si también aprenden algo, quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas. Pero que todo se haga decentemente ahí, con orden. Hay una frase que yo quiero que de pronto usted se lleve hoy en medio de todo este pasaje. Es un pasaje muy interesante. Tiene un par de versículos, como decimos, bien chicharronudos, que son el 34 y el 35, pero hay un principio que se esparce a lo largo de este pasaje que yo quiero que usted se lleve, y es: la iglesia siempre debe reflejar el carácter del Dios al que adora. La iglesia siempre debe reflejar el carácter del Dios al que adora. Sí, específicamente vamos a hablar ahorita de dos dones en particular por la situación que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Ellos estaban teniendo una situación en la cual había desorden, la manera en la cual se estaban usando el don de lenguas y el don de profecía, y en la cual estaban participando las mujeres, estaba causando una disrupción, estaba causando un desorden que no permitía la edificación de la iglesia. Pero el principio que está detrás de esta situación en particular es algo que nosotros podemos aplicar a cada situación de la iglesia, a cada ministerio, a cada relación que nosotros tenemos aquí en nuestra congregación. Y es un principio que usted puede aplicar a sus vidas, a su familia, a la manera en la cual toma decisiones, a sus decisiones laborales como persona, como empresa, y que si usted lo aplica, verá la bendición de parte de Dios, pues reflejará el orden que Dios tiene
para su vida. Tal como Dios es, nosotros deberíamos ser. Empecemos por el primer versículo. El primer versículo nos habla de adoración corporativa. Nos ayuda a entender qué situación estamos describiendo. Y es importante que lo entendamos para entender el resto de este pasaje. Mire conmigo el versículo 26. ¿Qué dice? Dice, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Vamos a tomar decisiones, vamos a decir cómo van a funcionar las cosas. ¿En qué momento? Cuando se reúnan. ¿Okay? Esto es clave. Para entender el resto del pasaje, tenemos que entender en qué momento de la iglesia está hablando Pablo. Está hablando de una reunión donde todos se encuentran reunidos como el cuerpo de Cristo y donde está un momento de adoración y énfasis en la palabra de Dios. Es una reunión como la que tenemos en este momento. De esa reunión está hablando Pablo y esto va a ser importante para que entendamos qué es lo que está diciendo más adelante. Aparte de eso, él dice que en esta reunión deben participar ciertas personas. ¿Qué personas deben participar en esa reunión? Siguientes dos palabras. Cada cual. ¿Cada cual incluye a quiénes? A todos. A cada persona. Cada cual. Fíjese algo muy importante en esto. Pablo no está hablando que en la reunión corporativa, en la reunión que tenemos como cuerpo de Cristo, solamente deben aportar ciertas personas. No dice que solamente aporten los líderes y los que están dirigiendo, que solamente aporten los que tienen ciertos dones, que solamente aporten tales personas. No, le está hablando a la iglesia en general. Le está diciendo, iglesia, cuando todos se reúnan, ¿quiénes deben aportar? Todos, cada cual. Todos hacemos algo y ese algo es muy importante. No es sentarnos, no es contemplar, no es simplemente estar ahí, sino que es ¿qué? Aportar. Aportar es que usted da algo. Algo suma a la vaca. ¿Sí? Si usted va a salir con todos sus amigos y dicen, listo, hagamos vaca, algunos ponen 20, otros ponen 10, el que pudo puso 1000, pero todos aportaron. O sea, cada uno dio algo que contribuyó al valor total que tenía. Y esto es una parte muy clave. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de iglesia, podemos definir la iglesia y lo que hacemos como iglesia por diferentes estándares. Uno puede ser cultural. No, es que todo el mundo lo está haciendo de esta manera, esta iglesia lo hace así, esta iglesia lo hace de esta manera, mira tan chévere ellos, mira cómo lo hacen ellos, mira cómo lo hacen nosotros, deberíamos de hacerlo de esa manera también. Es válido. Otro puede ser por gustos. No, es que a mí me gusta que hagamos las cosas en la iglesia de esta forma y no me gusta esto, pero sí me gusta esto otro y lo hacemos así porque al líder le gustó y son los gustos. Otro puede ser simplemente por costumbre, porque es que toda la vida lo hemos hecho de esa manera y entonces pues tenemos que hacerlo de esa manera. Pero ¿cuál debe ser la guía? ¿Cuál debe ser la dirección que tomemos como iglesia cuando vamos a tomar una decisión acerca de cómo participamos, cómo hacemos el culto, cómo lo organizamos? La guía debería ser la palabra del Señor. Y hago una pausa aquí un segundo para hacerle una pregunta personal. Si eso es cierto para la iglesia, ¿será que no es cierto para los hijos de Dios? ¿Cómo tomas tú decisiones en tu vida? Las grandes y las pequeñas. ¿Qué vas a estudiar? ¿Cómo te relacionas con otras personas? ¿Qué clase de persona busco para casarme? ¿Cómo me desempeño en mi trabajo? ¿Cómo resuelvo un problema o un conflicto con alguien? ¿Cómo puedo yo vivir mi vida de una manera que honra a Dios? Usted y yo podemos tomar diferentes rumbos. Lo podemos hacer por cultura. Lo que todo el mundo está haciendo, lo que todo el mundo va, como la televisión nos muestra, por el camino que vamos, por ahí seguimos porque es lo que todo el mundo hace. Lo podemos hacer por tradición. En mi familia siempre hacíamos las cosas así, entonces yo las hago de esta manera. Lo podemos hacer quizás simplemente por costumbre, porque simplemente así lo hemos hecho y ni siquiera me pregunto el por qué, simplemente lo hago de esa manera. Pero, ¿cuál debería ser entonces nuestra guía, nuestra dirección para tomar las decisiones que tomamos individualmente? Debería ser nuevamente la palabra del Señor. Y creo que por eso este texto es un reto muy grande para nosotros, porque va a determinar cosas que de pronto nos hagan sentir incómodos o nos haga ser diferentes como iglesia,
pero al mismo tiempo nos debe preguntar, oiga, ¿habrá algo más en mi vida que Dios quiere que también yo haga diferente y que la palabra de Dios me esté instruyendo? Sigamos mirando el versículo 26. Cuando cada uno se reúne, fíjese que cada uno aporta algo diferente. Cada persona está aportando todo lo mismo. Pablo dice, cada uno traiga un versículo para leer, cada uno traiga una canción y no traiga nada más. ¿Cierto que no? Hay una variedad. ¿Qué hay de variedad? Dice, unos pueden traer salmo, canción, alabanza, algo que nos lleve a adorar al Señor, algo de música que nos ayuda a contemplar al Señor. Otros traen ¿qué? Enseñanza. Otros pueden traer revelación, otros lenguas o interpretación. Pero el fin de todas las cosas es que todo se haga para edificación. Entendamos esto un segundo, iglesia. El cuerpo de Cristo es una de las creaciones más hermosas que existe porque representa la multiforme gracia de Dios. En este lugar, así como no hay dos copos de nieve iguales, no hay dos personas que seamos exactamente iguales. Usted y yo somos diferentes, tenemos gustos diferentes, tenemos personalidades diferentes. Escuchamos el mismo mensaje y nos llevamos algo diferente cada uno, la misma verdad, pero de pronto algo diferente a nuestras vidas. En su relación con Dios, su vida esta semana fue muy diferente a la mía. Las dificultades que usted vivió, las cosas que aprendió, la manera en la que se relacionó con Dios fue diferente a lo que yo viví y yo experimenté. Y eso es precioso, es un regalo de Dios. Dios no nos hace uniformes, sino que nos hace unidos. En Dios no existe la uniformidad, sino la unidad en pluralidad. Somos varios, somos muchos, somos diferentes y cada uno tiene algo diferente que aportar. Pero esto nos habla no solamente de la importancia que cada uno de ustedes tiene como miembro al reunirnos como iglesia, sino que nos habla de la actitud que debemos tener cuando nos congregamos como iglesia, y que es una actitud no de espectador, sino de participante. Es diferente ser un espectador a ser un participante. No quiere decir que uno sea mejor que la otra, pero son dos experiencias totalmente diferentes. No sé si a usted le ha pasado. Qué diferente es cuando usted está viendo un partido de fútbol a cuando está jugando un partido de fútbol. El que está viendo el partido de fútbol se la sabe todas. Sabe todos los ángulos, sabe a quién debería pasar, pero este man, ¿por qué no? Ese estaba libre, ¿por qué no le pasó a esta persona? O aquí este pedazo, pero tiene que correr más, pero tiene que alcanzar el balón. El que está en la cancha es diferente, ¿cierto? Siente la presión de que lo está marcando, no puede mirar a todos lados, es más difícil hacer el quite, el saque, el pasar, y todo esto se vive de manera diferente, se experimenta porque estoy participando. Qué diferente ser espectador de un concierto de música a participar en un concierto de música, ¿cierto? El espectador se sienta tranquilo, se relaja, escucha, disfruta y ya. Pero el que está participando tiene que practicar, ensayar, y está la presión de que lo que está haciendo es algo que todos los demás están escuchando y disfrutando. Es diferente ser espectador a ser participante. Pregunta: ¿cuál es la actitud que Pablo está describiendo en este versículo? Cuando él dice, cuando se reúnan, cada uno aporte. ¿Qué debemos ser? ¿Espectadores o participantes? Participantes. Participantes. Y eso es un reto, hermanos. Es un reto porque va en contra de lo que nosotros normalmente pensamos y entendemos como iglesia. A veces vemos la iglesia como simplemente un lugar y un momento donde yo soy un espectador, donde vengo, me siento, recibo y me voy. Y como le vengo diciendo desde el sermón pasado, la Biblia describe de una manera muy diferente la participación de nosotros en el culto, en la reunión de nosotros. Debemos de tener una expectativa y una anticipación diferente. He venido a este lugar a aportar algo. ¿Qué traje para aportar? Imagínense algo conmigo. Yo sé que estoy extendiendo ese punto, pero es que es muy importante. Cuando tenemos personas que aportan, ¿cierto? Uno de ellos es este grupo de alabanza. ¿Qué tienen que hacer ellos para poder aportar una buena música que nos dirija a todos a alabar al Señor? ¿Qué hacen ellos previo a pararse aquí y cantar?
ensayar, ¿cierto? Se esfuerzan, se sacrifican. Chris dice, a veces ensayan, no mentiras, sí, ellos ensayan, me cuenta. Ah, todo esto lo hacen con esfuerzo. Nosotros llegamos a las 11, ellos llegan a las 7 de la mañana a montar y hacer diferentes cosas. Hay una preparación, hay un esfuerzo, algo que están pensando antes y durante la semana para que cuando llegue el domingo tengan algo que aportar. La persona que dirige se para simplemente el domingo en la mañana y dice, oiga, ¿qué canciones hay hoy? Bueno, listo. ¿Y viene acá y dirige? No. Sí, no, sí, me dicen y lo sentamos. No lo hace, sino que ora, medita, busca palabra del Señor, le pide a Dios dirección para eso y se prepara para poder aportar. Lo mismo el que predica, no simplemente se para y ya, sino que está preparándose, está buscando al Señor, está haciendo algo para ser un participante y no un espectador. Entonces, si usted y yo queremos cambiar nuestra mentalidad y queremos cambiar nuestra actitud hacia la adoración y no ser simplemente espectadores sino participantes, ¿qué va a requerir de nosotros? Esfuerzo, preparación. Uno de los grandes problemas que tenemos es que llegamos al culto sin preparación alguna. Llegamos corriendo, tratando de llegar a tiempo o llegando tarde. No hemos pensado en absolutamente nada el día anterior o la noche anterior, sino, no sé, nos trasnochamos viendo una peli y ya. En la semana no hemos tenido un tiempo de meditar en la obra de Cristo, sino que nos embolatamos en todo el tiempo, en todos los problemas, en todo el afán que tenemos y simplemente llegamos acá y como que aquí estamos esforzándonos y de pronto tratando de conectarnos con la canción y recibimos y nos fuimos. Pero si nosotros queremos cambiar nuestra actitud y tener un aporte, quiere decir que yo debo prepararme, que en la semana debo tener tiempos de contemplar al Señor, que quizás el sábado en la noche o el domingo en la mañana oro y le pido a Dios, ¿qué puedo yo hoy traer de adoración para ti? ¿Tienes algo que yo pueda dar? ¿Tienes una palabra que me ayude a meditar? ¿Tienes algo que yo pueda aportar a mis hermanos que los edifique esta mañana? ¿Sabe? Yo creo que una de las razones, no es la única, pero una de las razones por las que muchas veces no tenemos tantos varones que participen en la cena y que a veces pasan esos silencios incómodos que no deberían existir porque no participamos, es porque no preparamos. Y como que llegamos de aquí de pronto empezamos a pensar, oiga, y sí, como que digo, y empiezo a mirar mi Biblia y qué se me ha ocurrido antes y pues no tenemos que aportar porque no traemos algo para el Señor. Pero podríamos traer salmo, una canción, podemos traer una oración, podemos traer una enseñanza, podemos traer un pasaje, algo que pueda aportar. Y así usted no se pare aquí al frente. El simple hecho de que usted ha preparado su corazón y está aportando algo, puede que le comparta algo a su esposa, a la persona que está sentada a su lado. Puede que sea un pensamiento que viene cuando está en una canción y lo puede hablar usted con sus hijos que están ahí como que mira, esto me recordó esto que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas cuando oramos esta semana por esto? Mira que Dios nos está hablando tal cosa y estamos participando, estamos aportando, nos estamos ayudando el uno al otro. Y esta es una característica que debería de tener el culto, que debería tener el orden del culto. Y por lo tanto, como iglesia, nosotros vamos a hacer cosas que nos ayuden a que esto sea más participativo y no simplemente como espectadores. Por eso me gusta, a mí me encanta, aunque yo soy fascinado con la música que el Señor nos ha permitido tener, pero me encanta escuchar sus voces. Me gusta cuando hay esa combinación perfecta entre el sonido del volumen master y el sonido del volumen de ustedes, donde puedo escuchar que la gente está cantando, porque eso le da una sensación muy diferente. ¿Sí? Porque si quiero solamente escuchar la música, pues en mi casa pongo Spotify y escucho música. Pero cuando me reúno aquí a cantar con ustedes, estoy cantando con ustedes. Así que es tan especial también el escuchar a la iglesia cantando y participando en la oración que estamos haciendo. Todo lo que hacemos es de esa manera. ¿Por qué compartimos de la cena del Señor cada 8 días? Con ese mismo propósito, de poder participar, de que hagamos parte, de que recordemos. ¿Sí? Muchas veces he escuchado, hemos hablado acerca de ese tema y digamos, pero ¿por qué cada 8 días? ¿No se vuelve algo aburrido? ¿No se vuelve algo sin propósito? Deberíamos hacerlo una vez al mes o una vez cada 6 meses para que sea más especial. Y yo siempre que escucho eso me pregunto, bueno, uno, creo que lo hacemos por, como ya lo explicó Carlitos, una dirección del Señor,
Pero dos, ¿por qué no pensamos eso con la música o las ofrendas? No, pues deberíamos de cantar música solamente una vez al mes, o deberíamos de ofrendar una vez cada 6 meses, porque pues es más especial. Pero lo hacemos porque la Biblia lo describe, porque nos enseña, porque hace parte del centro de lo que Dios quiere que recordemos cada domingo. Entonces, empezando nuestro pasaje, entendemos que hay una reunión corporativa, que hay un espíritu de aportar y que todo tiene que hacerse para la edificación. El llamado de Pablo es hacer parte del culto de manera ordenada y que todos debemos participar, pero hay un orden para esa participación. Y entonces Pablo va a hablar de ese orden con 2 ejemplos, con 2 dones: el don de lenguas y el don de la profecía. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Súper claras las indicaciones, ¿no les parece? Es una indicación muy clara y muy sencilla. 1, 2 o 3, y no es que solamente hay una restricción de que solamente pueden participar ese número de personas, sino que está dando un orden, no todos a la vez, sino uno por uno, y además de eso que haya alguien que interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia para que hable para sí y para Dios. Entendamos este pasaje muy bien, porque nos va a ayudar a entender el versículo 34 y 35. Pablo está diciendo que nuevamente, cuando nos reunimos como iglesia, la idea es que salgamos edificados, que salgamos retados, y que cada uno tiene algo que aportar. Y de pronto alguien tiene ese don de lenguas, pero ya lo explicó en el pasaje anterior, no aporta y no edifica, sino es entendible, sino edifica y no ayuda a la evangelización. Entonces Pablo da este orden y dice, bueno, lo vamos a hacer, si lo van a hacer, háganlo en orden, 2 o 3, en turnos, y que haya intérprete. Si no lo hay, le pide algo a esa persona que tiene el don, a esa persona que tiene ese don de lenguas, y le pide que ¿qué? Que guarde silencio, que guarde silencio. Esta palabra se va a volver a repetir en el versículo 34, y a veces en el 34 la sacamos desproporcionalmente de orden y no la entendemos claramente. Pero ¿qué significa que guarde silencio? Significa que si alguien tiene el don de lenguas, en el momento en que entra a la iglesia, ya no puede hablar, y entonces no puede cantar, no puede participar, no puede hablar con nosotros y tiene que hablar en don de señas y no en don de lenguas. ¿Cierto que no? No está diciendo eso Pablo. Usted y yo no lo entendemos naturalmente de esa manera. ¿Qué está diciendo? En el momento de participar en la oración corporativa, donde ya se está participando y hay personas que están levantándose para edificar a otros, en ese momento, si la persona no hay quien interprete y no puede edificar, ¿qué debe hacer? Guardar silencio. Es en ese momento donde se guarda silencio. Y que hable para sí y para Dios, entendiendo lo que ya hemos hablado del don de lenguas, en que puede ser un momento y un espacio de edificación propia y de oración profunda, donde se pueda manifestar de esa manera. Pero fíjese que Pablo no está jugando favoritos, no está diciendo solamente estas reglas aplican para un don, aplican para todos los dones. Por eso luego dice en el versículo que sigue, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás que hagan, juzguen. Entonces, nuevamente en orden, fíjese, me adelanto un poquito, pero si a otro que está sentado le he revelado algo, que calle él primero, porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, fíjese que se aplica el mismo principio de orden y de entender también al don de profecía. O sea, no hay una diferencia ni hay favoritos en los dones. Cualquier don que se manifieste en la iglesia tiene que darse de una manera ordenada. Entonces, Pablo está diciendo que 2 o 3 profetas hablen. Pero mire, nos incluye otra vez a todos. ¿Qué debe estar sucediendo cuando una persona está dando palabra? Los demás deben estar juzgando. Esa palabra no nos gusta, ¿no? Todos como que pero a mí me han enseñado que juzgar es malo. O no sé si usted hoy en día dice, pero ¿usted quién es para juzgarme? Pero a mí no me juzga nadie. ¿Sí? Sí y no. Si por juzgar usted entiende el criticar, sí, no deberíamos que la persona se para acá y decir, usted siempre se para y comparte el mismo pasaje. Usted no tiene otro pasaje que decir.
No, pero mire, ese no se lavó los dientes esta mañana porque todavía tiene la espinaca ahí entre los dientes. Y estar pensando y criticando a esa persona. Si entonces entendemos por juzgar, es correcto, no deberíamos juzgar. Pero ¿a qué se refiere la palabra por juzgar aquí en este pasaje? Juzgar significa determinar si algo es correcto o es incorrecto, si algo es bueno o es malo. Eso es juzgar. Y quiero decirle algo, amado hermano, a pesar de que en este mundo posmoderno no nos gusta la palabra juzgar, debemos juzgar, debemos determinar si algo es bueno o algo es malo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no juzgamos por opiniones, por percepciones o por emociones, sino que lo que nos debe ayudar a nosotros a distinguir si algo es bueno o algo es malo es la palabra de Dios. Así que sí deberíamos ser juzgados, sí deberíamos juzgar, es decir, deberíamos evaluar lo que la persona está compartiendo. En este caso, estos profetas están hablando y evaluarlo a la luz de la palabra de Dios para determinar si eso que se está diciendo es correcto o es incorrecto, si es conforme a la revelación de Dios o no es conforme a la revelación de Dios. Es decir, ustedes están acá sentados en este momento, yo estoy acá dando la palabra de Dios y no deben estar pasivamente recibiendo todo lo que yo les digo. Nunca deberían ser pasivos en ninguna prédica. Usted debería ser activo, pensando, juzgando, evaluando. ¿Lo que está diciendo es cierto? ¿Está usando bien la palabra de Dios? Señor, muéstrame por favor y enséñame a través de esto. Es chévere cuando usted está tomando apuntes porque su mente está activa, está participando, está enfocada. Es bueno cuando usted recuerda las cosas y mira el pasaje, saca su Biblia y no solamente la ve, sino que está mirando acá. De pronto, mientras que está aquí en pantalla, usted mira un versículo antes, un versículo después. Procura entender, de esa manera participa de la prédica y no solamente la recibe. Pero todos deberíamos de hacerlo. Finalmente, déjeme decir una cosa en cuanto a esto, aplicando a nuestra vida personal, una vez más. Esto quiere decir, hermanos, que mis acciones, lo que yo hago, lo que yo pienso, debería ser juzgado. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Permitimos que se nos juzgue? O sea, que se nos corrija conforme a la palabra de Dios. Yo quiero animar a que usted personalmente examine eso, porque si queremos aplicar a la vida de la palabra de Dios, debemos rodearnos de personas que examinen nuestras vidas y que tengan el amor, el cariño y también la sabiduría bíblica para poder decirnos: mi hermano, mi hermana, mira, creo que te estás equivocando en esto. La palabra de Dios nos muestra esto y tu actitud no es conforme a ella. Mira, la palabra de Dios dice esto y no lo estás viviendo. Si usted tiene a alguien así en su vida, atesórelo, rodéese de esa persona, no la ahuyente, por favor. No le diga, no, usted no me juzgue, usted quiere es para juzgarme, no le diga eso. Obvio, hay que hacerlo en amor, hay que hacerlo con la palabra de Dios, hay que hacerlo buscando que haya edificación y no simplemente decirles que eso es malo y que se está portando mal. Pero busquemos esas personas y rodeémonos de ellas y en la iglesia seamos ese tipo de personas que buscamos edificar. Pablo sigue explicando este don y quiero que lo podamos seguir entendiendo un poco mejor, porque dice que todos profeticen uno por uno, que aprendan para que todos sean exhortados. Y finalmente tiene una frase que no sé si usted lo confundió. Dice, los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Nuevamente el contexto nos va a ayudar a entender esto acá. No quiere decir que el profeta tenga un espíritu y el espíritu esté tratando de salirse y que uno lo esté como sujetando y dijo, no, quédese quieto. ¿Qué está diciendo? Recuerden cuál es el contexto. Desorden, ¿cierto? Que está hablando uno y que el otro lo pueda interrumpir. Y está diciendo, espera que calle y luego párese. Está diciendo que si alguien está y es movido por el espíritu y dice, uy, quiero participar, tengo algo, el Señor me regaló una palabra para poder dar, tiene que estar sujeto su espíritu a Él. Espérese, tranquilo, deje que termine el hermano y luego usted puede ponerse en pie y participar y dar la palabra que Dios le ha regalado. Pero todo es el contexto de orden dentro del culto. ¿Y por qué todo esto? Y aquí viene el versículo clave. Porque Dios es, nosotros somos. Porque Dios es, la iglesia es. ¿Por qué Pablo está hablando de eso? ¿Por qué deberíamos tener ese orden? ¿Porque Pablo lo escogió de esa manera?
porque a Pablo le gusta el orden y entonces nosotros deberíamos ser ordenados. No. Fíjese lo que dice este versículo. En el 33 decimos, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. La razón por la cual hacemos todas las cosas es porque Dios, porque Dios no es, sino que es. Como Dios no es de confusión, en la iglesia no debe haber confusión. Como Dios es un Dios de paz, en la iglesia debe haber paz. Por lo tanto, el cómo hacemos el culto debe reflejar eso. Nuevamente, lo aterrizo a su vida personal. Si Dios es un Dios de amor, nuestra familia debería ser una familia donde se refleje el amor. Si Dios es un Dios de perdón y de misericordia, mis relaciones en el trabajo, porque yo soy un creyente que sigue a Dios, deberían de reflejar ¿qué? Perdón y misericordia. Si Dios es un Dios generoso, la manera en la que yo doy debería ser generosa. Todo lo que Dios es debe ser un reflejo en lo que yo soy y en lo que la iglesia es. Y ese es el reto grande que me deja a mí este pasaje. ¿Sí? Si Pablo está haciendo un énfasis tan grande en que la iglesia no haya confusión, sino que haya paz, ¿cuánto más no deberíamos nosotros como individuos aspirar a vivir conforme al Dios que tenemos? Déjeme darle dos ejemplos rápidos y seguimos el siguiente punto. ¿Dios es un Dios de verdad o de mentira? De verdad, es decir, que Él habla con la verdad. ¿Sí? Cuando Dios habla, así hable algo que quiera, dice siempre la verdad. Es decir, que los hijos de Dios, la iglesia y nosotros como individuos, debemos ser personas que hablen ¿cómo? Con la verdad. Y eso es un ejemplo muy sencillo, que en el creyente no debe haber deshonestidad en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, en lo que vivimos. No debe existir la deshonestidad. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, no estamos reflejando al Dios el cual seguimos y le deshonramos a Él al no demostrarle como Dios lo merece. Último ejemplo, nuestro Dios es un Dios de reconciliación, ¿cierto? Después de todo, ¿qué es lo que estamos celebrando hoy? Que nos ha reconciliado los unos con los otros. Nosotros deberíamos buscar la reconciliación con los familiares, con las personas alrededor nuestro, con los que nos han herido. Y no ser personas de rencor, sino de reconciliación. Pablo está aplicando este concepto al culto de la iglesia. Y finalmente llega a otra parte más. Ya hablamos del orden, ¿cierto? Manifestado entre las lenguas y el profeta. Pero también va a hablar de el orden en la participación de las mujeres dentro del culto que estaban llevando ellos. Y dice lo siguiente: las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como también dice la ley. Aquí volvemos a ver la misma frase: guarden silencio. ¿Se acuerda que le decía que el contexto es muy importante? Así como interpretamos en lenguas, tenemos que interpretar este pasaje también. Quiere decir que la mujer al entrar a la iglesia no puede volver a abrir su boca y no puede hablar, no puede decir absolutamente nada. Claramente eso no lo está diciendo, porque si no aplicamos eso de la misma manera, tenemos que aplicarlo también al don de lenguas y decir que esa persona no puede hablar. Nuevamente estamos hablando de un contexto y es el culto, ¿cierto?, donde se está dando manifestación de palabra, se está evaluando la palabra de Dios, y en ese contexto Pablo le pide a la mujer guardar silencio. Déjeme ser claro acá, ¿qué no está diciendo Pablo? Pablo no está diciendo que la mujer es inferior y por lo tanto debe guardar silencio. Pablo no está diciendo que la mujer es menos capaz y por lo tanto debe guardar silencio. Y déjeme ir a un pasaje que nos puede aclarar un poquito esto. Génesis capítulo 1, si tiene su Biblia ahí, vaya conmigo al primer capítulo de Génesis y mira el versículo 27 conmigo. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Estamos hablando de la creación del ser humano.
Y nos dice Génesis 1:27 que Dios creó solo al hombre o solo a la mujer como a imagen suya. No, ¿cierto? ¿A quiénes creó a imagen de Dios? A los dos. Y lo creó a imagen suya, varón y hembra los creó. Es el varón y la hembra juntos los que demuestran la imagen y la gloria de Dios. A los dos se les da propósito. A los dos como pareja, como equipo, se les da esa encomendación de sojuzgar a toda la tierra. Los dos tienen el mismo valor, los dos tienen las mismas capacidades, los dos tienen la misma responsabilidad delante de Dios, porque son los dos creados a imagen de Dios. La Biblia nunca enseña que haya superioridad de uno de los dos sexos. Eso es una mentira y un engaño que nos dejamos meter tanto por el lado del machismo, por el lado del feminismo, donde decimos que uno es superior al otro. La Biblia enseña que hay un valor igual, que hay una imagen de Dios que reflejamos todos unidos. La Biblia también nos dice que hay unos roles que están cumpliendo tanto el hombre como la mujer. Y en Génesis 2 vemos algo diferente. En Génesis 2 vemos que cuando Dios crea, da un orden a esa creación, crea a Adán, y Adán le da la primera palabra de Dios y le dice: este es el árbol del conocimiento del bien y del mal, no deben comer de este. Y le encomienda la palabra de Dios a Adán. Y luego crea a Eva, y a Eva también le da otra responsabilidad y la hace ayuda idónea, complemento. Ayuda no significa inferioridad, al contrario, cuando alguien me ayuda a mí es porque tiene algo que yo no tengo y yo necesito. Entonces eso es antes es un halago muy grande, y le da esos roles que se empiezan a reflejar por el resto de las escrituras. Y les prometemos que como ancianos estamos estudiando ese tema y vamos a tener una serie completa acerca del rol del hombre y de la mujer dentro de la iglesia. Pero para hacer un pequeño resumen, si usted se fija, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se le da un aporte al varón en cuanto al liderazgo y en cuanto al llevar la palabra de Dios, sin denigrar el valor de la mujer y la adoración y la participación que tiene la mujer dentro de la exaltación de Dios y la adoración pública. Sin embargo, en este orden en el que estamos, en un momento donde se encuentran participando, estamos examinando la palabra de Dios, está juzgando según la palabra lo que se dice. Pablo le dice a la mujer que la mujer guarde silencio. No quiere decir que no puede orar, que no puede cantar, que no puede aportar. En ese momento de enseñanza en el cual se está dando, que hable silencio, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Ojo acá, recuerden el contexto era de desorden. No es correcto que la mujer hable en la iglesia, no quiere decir que ahora terminamos el culto y solo se escuchan cucarrones hablando y ninguna mujer va a hablar. No, quiere decir que era una cuestión de orden. Algo estaban haciendo las mujeres en Corinto y no sabemos exactamente qué es, porque Pablo no describe la situación, pero algo estaban haciendo las mujeres donde la persona estaba profetizando o hablando o enseñando, y alguna de las mujeres preguntaba algo, interrumpía, hablaba en voz alta, le preguntaba a su marido algo en ese momento, y había una disrupción, había un desorden dentro del culto, dentro de la iglesia, dentro de lo que se estaba haciendo, que no permitía que hubiera edificación. Ese es el contexto de este pasaje. No que la mujer no deba hablar nunca, no que la mujer sea menos valorada, sino que estas mujeres estaban participando de tal forma que había una interrupción, un desorden en la iglesia, y Pablo dice: espérese en casa, resuelva todas las preguntas, todas las cosas que tiene, pero no interrumpan y no hagan desorden dentro de la congregación. Como le dije, hay mucha más tela que cortar ahí, pero es clave que entendamos el contexto de ese pasaje. Finalmente Pablo da una exhortación final y le dice: Corintios, ustedes se vienen portando como si fueran la última Coca-Cola del desierto. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo ustedes ha llegado? O sea, ustedes son los únicos que tienen palabra de Dios y por lo tanto actúan de esa manera. La iglesia de Corintios se había vuelto una iglesia orgullosa, que se había olvidado que existía en el contexto donde habían muchas más iglesias, donde habían muchas otras congregaciones que también estaban siendo bendecidas y dirigidas por Dios.
Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Y eso es interesante. Esto no es opinión de Pablo, es mandamiento del Señor. Porque no está fundamentado en una opinión del apóstol, sino en el carácter de Dios. Y por lo tanto es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelen profetizar y no prohíban hablar en lenguas. Pero que todo se haga ¿cómo? Decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Nuevamente, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de orden. En Génesis 1, nuevamente, cuando vemos la creación, lea conmigo el versículo 1 y el versículo 2. ¿Qué dice cómo era la creación antes de que Dios empezara a interactuar con ella y que hiciera algo? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y la tierra estaba cómo? Desordenada o sin orden y vacía. Sin orden y vacío. Antes de que Dios dijera algo, antes de que Dios interactuara con la creación, antes de que Dios llegara a interrumpir la creación, ¿cómo se encontraba la creación? Sin orden y vacío, sin propósito, sin finalidad alguna. ¿Y qué es lo que hace Dios en los siguientes 27 versículos? Darle orden a la creación, darle propósito a la creación. Hay una finalidad para cada cosa, hay una distinción entre cada cosa. Y no quiere decir que el sol sea superior a la luna o la luna sea inferior al sol, sino que una es para alumbrar el día y la otra para alumbrar la noche. No quiere decir que la tierra es mejor que el agua, porque Dios las diferencia. Sepárense las tierras de las aguas. Hay una diferencia, pero sin diferenciar el valor. Hay un propósito, crea las aves, crea los animales y les da el propósito, reproduzcanse, llenen la tierra. Hay un orden de parte de Dios. El orden de Dios da roles, da propósito, da finalidades. No mezcla todo y no todo tiene que ser lo mismo. No todas las plantas son las mismas plantas. La planta es diferente al animal, el animal es diferente al hombre, pero tienen un valor especial dado por Dios y el propósito que Él da. Ese es nuestro Dios. Es un Dios de orden y de propósito. Cuando crea al hombre y a la mujer, nos crea con orden y con propósito. Nos hace diferentes y somos diferentes. No superiores o inferiores, simplemente diferentes. Nos complementamos por las diferencias que Dios nos hace el uno al otro. Y nos da propósito y finalidad. Nuestras vidas, por lo tanto, deben reflejar a ese mismo Dios. Y terminando, yo simplemente quiero darle un reto como individuo y un reto como iglesia. Como individuo, yo quiero invitarlo a que usted examine su vida. Y que examine de pronto esos lugares y esas áreas donde no hay orden, donde hay desorden en su vida. Desorden de pronto en nuestra manera de comer, desorden en nuestra manera de pensar, desorden en nuestra manera de descansar, desorden en nuestra manera de vivir, desorden en nuestra manera de relacionarnos. ¿Y cuál es la invitación que nos hace? A que dejemos que Dios hable a nuestras vidas, que la palabra de Dios que creó los cielos y la tierra hable a nosotros para que lo que está en desorden sea puesto en orden. A que usted pueda examinar y escudriñar la palabra de Dios con respecto a esas áreas en su vida donde usted ve no está funcionando como debería funcionar. Hay desorden acá, porque lo único que puede traer orden es la palabra de Dios. Así como lo trajo orden a la tierra que estaba desordenada y vacía, la trae a nosotros y a nuestras vidas al iluminar el evangelio de Cristo en nosotros y ayudarnos a vivir conforme a su palabra. Y lo reto a que examine su vida, lo reto a que examine por qué hace lo que hace. ¿Por qué trabaja? ¿Por qué estudia lo que estudia? ¿Por qué sirve? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Lo hacemos conforme a la palabra de Dios o lo hacemos por otras cosas? Y finalmente, iglesia, como iglesia, un reto final. Que todo lo que hagamos como iglesia, siempre primero busquemos qué dice la palabra de Dios. Cuando queramos hacer un cambio, cuando queramos hacer algo diferente, cuando queramos hacer algo nuevo, siempre examinemos lo que la palabra de Dios dice y participemos. Usted hace una parte muy importante de este culto y de lo que hacemos. Y la actitud que usted trae va a determinar mucho lo que se lleve. Entre más venga usted en actitud de participar, más va a disfrutar este tiempo y más se va a llevar usted a casa. Y finalmente ese es nuestro deseo, que de acá salgamos todos edificados
llenos del Espíritu del Señor, con ánimo de seguir su palabra y con mucha fuerza para que esta semana que viene sea una semana que vivamos para la gloria de Dios y que reflejemos el orden de Dios en nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, por la palabra que nos regalas, por el amor con el cual tú nos cubres y porque tú nos enseñas mucho más de ti. Señor, yo te pido porque tú hables a nuestras vidas. Sigue hablando a través del día, sigue hablando a través de la semana. Háblanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Habla a cada uno de mis hermanos hoy. Examina y escudriña nuestros corazones. Mira, Padre Santo, si como iglesia hay algo que estamos haciendo que no te agrada, que estamos haciendo mal, que estamos haciendo incompleto, que no hacemos conforme a las Escrituras. Ayúdanos a reflexionar, Señor, en nuestros ministerios y en nuestras labores, mi Señor, para poder cumplir con lo que tú quieres y reflejar al Dios al cual adoramos. Te pido por nosotros como individuos, te pido por cada varón, por cada mujer que se encuentra en este lugar, mi Señor. Examina nuestro corazón y ayúdanos a ver qué áreas de nuestra vida tienen que ser traídas al orden del Evangelio, qué áreas de nuestra vida tienen que ser transformadas por completo. Y si de pronto aquí hay una persona que hoy está viviendo en oscuridad, que hoy está viviendo en las tinieblas, que hoy, mi buen Señor, tiene el desorden de su vida, el desorden completo en su vida, yo te pido que ilumines a su vida, que hables el Evangelio y que puedas llevarle a conocer verdaderamente a Cristo profunda y verdaderamente. Gracias, Señor, por ese tiempo, por tu amor y por nosotros aquí en este lugar. Te adoramos y te bendecimos. Amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Recuerden que el ministerio